Bienvenidos al octavo programa de Ajedrez sin Barreras. Soy el Master FIDE y abogado Edgar Espinosa y hoy estudiaremos los siguientes temas. Uso magistral de la diagonal fatal, el mate de legal, y para ello continuamos con el gran maestro José Cubas. Allá vamos. Muy buenos días, ajedrecistas del Paraguay, con ustedes el gran maestro José Cubas. Estoy aquí para insistir un poco en realidad en el tema de nuestra clase pasada, en la cual nos referíamos de abrir la diagonal fatal. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede ocurrir si hacemos esto? Y muchas veces nosotros debilitamos el rey, movemos los peones, sin considerar que en el ajedrez es extremadamente importante desarrollar las piezas. Considerar que estas piezas que están aquí no pueden y no deben permanecer dormidas. Ya tienen que salir, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando nosotros simplemente no respetamos estos principios en el ajedrez, que tienen que ver con el desarrollo rápido de nuestros efectivos, poner en seguridad nuestro rey lo más rápido posible, y entonces así y solo así en ese momento buscar atacar el rey adversario? Que muchas veces nosotros somos tentados por el materialismo. Queremos capturar piezas del rival, queremos comenzar a cazar todas las piezas posibles, y entonces nos descuidamos de nuestro desarrollo y claro, ponemos en peligro inclusive nuestro rey. Fue una partida que se jugó entre Frank Ted y Eugene Delmar en Nueva York. Y es muy interesante observar, por ejemplo, que en ella las blancas jugaron D4, en este momento avanzaron el peón a D4, y las negras respondieron con lo que nosotros conocemos hoy como la defensa holandesa, que surge después de la jugada F5. Para quien tuvo oportunidad de asistir a nuestra clase pasada, va a percatarse que en este momento las negras toman una decisión ciertamente arriesgada, porque están debilitando un poco la diagonal fatal. ¿Okay? Y es verdad que por ahora las blancas no tienen un acceso inmediato a esta diagonal fatal, pero claro, las negras están tomando ya de alguna manera un cierto riesgo. En esta partida el blanco jugó simplemente alfil G5. Bueno, una jugada que luce, que se ve en realidad bastante provocativa. Si ustedes observan bien, aparentemente nosotros colocamos el alfil en una casilla, en un lugar muy avanzado, pero una casilla donde no está haciendo especialmente nada por ahora. En esta partida, entonces, este jugador de negras, fue provocado con la jugada alfil G5 y él simplemente jugó H6. Es como si básicamente él cayó con H6 en la provocación de las blancas. ¿Por qué digo provocación? Porque cuidado, observen siempre la diagonal fatal, mucha atención. El rey negro se está realmente debilitando mucho aquí y es probable que él estaba mucho más interesado en capturar, en cazar el alfil de G5 que en la seguridad de su propio rey. Si alguien le hubiera aconsejado a Eugene Delmar de que era importante cuidar su desarrollo, cuidar de su rey, entonces tal vez él no hubiera sido víctima de una de las partidas, de uno de los remates más lindos que hay en el ajedrez también. ¿Cómo siguió esto? Las blancas jugaron en este momento alfil H4.
Y está muy bien. El jugador Frank Tech, que estaba jugando con blancas, tenía una idea muy interesante, que era provocar al adversario, provocar al rival. Cosa que el rival de negras simplemente entendió que podía hacer, jugando G5. Y observen bien, si nos ponemos un ratito en la cabeza al jugador de negras, podemos notar que él tiene una idea fija en prender el alfil blanco. Ese alfil acá que está paseándose por el tablero, porque va a tener que jugar alfil G3 ahora, y porque probablemente las negras van a hacer lo que hicieron, F4. Y después de F4, tenemos el escenario que queríamos. Por negras me refiero, el jugador de negras. Está atacando el alfil que, observen bien, no tiene casillas. Aparentemente, este alfil, que vale mucho más que un peón, simplemente va a caer. Pero si observamos bien, podemos notar que en realidad las negras debilitaron escandalosamente la diagonal fatal. Y es esto lo que el jugador de blancas quería lograr: provocar que el adversario avance todos los peones del ala rey o de su flanco rey, como decimos, y entonces exponer a su rey. Y este es el preciso momento donde las blancas hacen una jugada muy sutil, que es, y que ustedes ya están familiarizados, que es abrir la diagonal para que una dama pueda acceder a la casilla H5, una jugada E3, que es una jugada muy buena. Es como si el blanco ignorara por el momento la amenaza que está recibiendo su alfil, porque claro, si las negras capturan, por ejemplo, el alfil, simplemente a las blancas les bastaría hacer una jugada como dama H5, y después de dama H5 pueden notar ustedes que el rey negro se encuentra en un jaque mate, muy parecido a aquel jaque mate de loco que estudiamos en la clase anterior. Pero claro, en este momento las negras estuvieron bastante atentas, se dieron cuenta del error, que era abrir toda la diagonal fatal, e intentaron cerrarla de alguna manera con la jugada H5. Muy bien, una jugada muy interesante. Muy bien. Porque con esta jugada, las negras ponen un peón en H5 que además no se puede capturar, que sería una muy mala jugada, porque entonces las negras simplemente podrían en este momento capturar la dama y ya no existiría el jaque. Además de que las blancas perderían realmente mucho material. Vale recordar que la dama vale muchísimo por toda la movilidad que ella tiene. ¿Cierto? Es una de las piezas más fuertes que existen en el ajedrez. Así entonces, después de la jugada H5, ¿sí?, la última jugada negra H5, las blancas pensaron aquí, bueno, la diagonal fatal todavía continúa abierta, entonces tal vez sea interesante aprovechar esto. ¿Cómo? Y entonces surge en la cabeza del jugador de blancas una idea muy interesante, que es desarrollar una pieza como el alfil a D3, creando la terrible amenaza alfil G6. Fíjense que si en la siguiente jugada trasladáramos el alfil hasta G6, le estaríamos dando jaque mate al rey negro. ¿Por qué? Por ejemplo, peón por alfil. Simplemente alfil G6. Nuevamente en jaque mate. Ya no sería una versión de mate de loco, pero muy parecida, ojo, muy parecida. Entonces, volviendo a la jugada alfil D3, la última jugada blanca, las negras entendieron que podían evitar esta entrada del alfil haciendo una jugada como torre H6. Y tienen razón, torre H6 es una jugada que realmente evita alfil G6, porque si hago alfil G6, por ejemplo, simplemente las negras podrían capturar el alfil y no existiría pieza dando jaque al rey en ese momento. Pero claro, después de torre H6, lo que las blancas tenían en mente y las negras realmente no se dieron cuenta de que en este momento las blancas podían sacrificar su dama en la casilla H5 a fin de hacer una especie de desviación de la torre, porque la torre estaba protegiendo la casilla G6 y protegiendo también el peón de H5, y realmente eran muchas funciones para una pieza solamente.
¿Ok? Una pieza haciendo muchas funciones disminuye bastante en su actividad. En este caso, después de dama por H5, las negras capturaron en H5, como es la única jugada posible, y finalmente sí, las blancas jugaron alfil G6, dando jaque mate al rey de las negras. Partida muy antigua entre Kermor, Sire de Legao y un aficionado. Lo poco que se conoce en realidad es esta partida y es su herencia para el ajedrez, digamos, es lo que nos dejó de herencia. Básicamente la partida fue de la siguiente manera: las blancas jugaron E4, en este caso las negras respondieron con la jugada E5, una jugada muy importante como caballo F3, que además de desarrollar, poner una pieza en juego, ataca al peón de E5 de las negras, cosa que las negras hacen bien en defender, jugadas como caballo C6. Las blancas realizan una jugada que ya estamos acostumbrados nosotros, que es la jugada alfil C4. ¿Por qué alfil C4 es muy importante? Porque básicamente el alfil mira, apunta a uno de los puntos más frágiles de las negras en este momento, que es el punto F7. Después de la jugada alfil C4, las negras respondieron con la jugada D6. Perfecto. Después de la jugada D6, las blancas simplemente desarrollaron otra pieza, orientando esta pieza de preferencia siempre hacia el centro, con la jugada caballo C3. Y en este momento, las negras realizaron la jugada alfil G4. Es una jugada muy importante. El alfil sale clavando el caballo de F3. Es importante mencionar que si el caballo de F3 sale de la casilla de F3, si él abandona la casilla de F3, entonces el alfil ejercería toda su presión sobre la dama en D1. Si sacamos el caballo, nuestra dama está cayendo y hay que recordar que la dama vale mucho más que un alfil. En este momento, el señor Kermor Sire de Legal, más popularmente el señor Legal, tendió una celada, lo que sería una trampa en ajedrez, a su rival. Legal, muy confiado en que su rival sería extremadamente materialista y se importaría mucho más en capturar su dama que defender su rey, jugó caballo por E5. Una captura que se ve realmente bastante mala, ¿no? Bastante extraña, porque piensen ustedes, la dama vale tanto, el alfil vale mucho menos que una dama, y nosotros sacamos el caballo que está enfrente de la dama y entonces muchas veces por costumbre vamos moviendo las piezas y sacamos las piezas sin entender por qué nuestro rival hizo tal jugada o aquella otra, y entonces eso no es ajedrez. Lo importante es siempre observar la jugada del rival, intentar entender por qué nos hizo esa jugada, intentar entender qué es lo que nos quiere hacer con esa jugada. En este momento el blanco captura un peón y deja a su dama completamente abandonada a su suerte. El jugador de negras en esta posición, después de caballo por E5, no entendió por qué no podía capturar la dama y realizó la jugada alfil por D1, ganando la dama del rival. Y si ustedes piensan bien, el ajedrez, el objetivo del ajedrez no persigue capturar todas las piezas del rival, sino dar jaque mate al rey adversario. Entonces en este momento capturó con su alfil el peón 7, dando jaque. Entonces en este momento no podemos capturar el alfil con el rey. Claro, como una jugada única, el negro realizó la jugada rey E7. El blanco orgullosamente agarró el caballo de C3 y lo colocó en la casilla de C. Nadie puede capturar el caballo blanco que está dando jaque. No podemos interponer nada porque es un jaque de un caballo. Entonces el jaque de caballo no se puede poner ninguna pieza enfrente. Y al mismo tiempo el rey negro no tiene para dónde huir. Entonces estamos aquí en una nueva figura de jaque mate en el centro del tablero,
y es lo que nosotros conocemos como el mate de legal. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.